Bon dia, buenos días. En este canal Zoom de Sociedad Civil Catalana tenemos hoy a tres grandes especialistas españoles en uno de los problemas patrios clave, el futuro de las pensiones. El sistema de pensiones español es mayoritariamente público y de reparto, aunque tiene flecos de los sistemas privados por acumulación. El envejecimiento de la población obliga a dedicar más recursos a pensiones, lo que es una forma importante de transferencia intergeneracional y social. Si la dinámica económica reduce relativamente los ingresos del sistema de pensiones, la pandemia del COVID-19 ha venido a socavarlos fuertemente. Por otra parte, la Caja de la Seguridad Social española es única, no está autonomizada. No lo digo muy alto, no vaya a ser que los malos se enteren. Pues bien, Cataluña recibe cada año unos 3.000 millones de euros del resto de España para completar el pago de los pensionistas catalanes. 3.000 millones al año cada año. En un supuesto de independencia, estos 3.000 millones ya no serían aportados por España. Además, la caída del comercio con España y del Producto Interior Bruto de Cataluña entre un -9 y un -23% según los escenarios, reduciría los ingresos para pensiones e incrementaría los gastos en prestaciones en proporción semejante. De modo que habría que tener no solo los 3.000 que habrían desaparecido con la independencia, sino otros 7.000 millones para mantener las pensiones al nivel anterior a la secesión. Entonces, cerrados los mercados de capitales, 10.000 millones de euros se pueden obtener reduciendo las partidas de gasto más importantes, como son las de sanidad y educación, o bien encontrando un Estado padrino, léase Rusia o China. De modo que la nueva Cataluña independiente no solo sería un Estado gamberro y fallido, sino también un Estado vasallo. Bien, como decimos en Sociedad Civil Catalana, la independencia de Cataluña no la queremos, no nos conviene y además no se producirá. Es decir, que podemos volver al terreno de la realidad, en este caso a una realidad excepcional, como es la pandemia del COVID-19. Reduce ingresos e incrementa los gastos. Estamos pues entrando en materia. Antes de ello, el alma de este Zoom, que es Ángela Herrero, de la Junta de Sociedad Civil Catalana, hará la presentación de los intervinientes de hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias a ti, Ferran. Ha sido muy fuerte tu presentación. Bueno, la idea de hacer este debate partió del Foro de Profesores, que es una asociación que engloba profesores universitarios españoles que dan clases en España y en todo el mundo. Nuestros ponentes, que generosamente están hoy con nosotros, son tres. Los tres son catedráticos de Economía Aplicada de universidades españolas y solo uno de ellos aparece en la Wikipedia, para vergüenza nuestra. Es Juan Torres López, que además tiene un interesante blog que se titula Ganas de escribir, lo que nos explica mucho acerca de él. Él es un académico que ha desarrollado su actividad laboral siempre en la universidad, que ha elaborado importantes libros de economía que se usan por los estudiantes universitarios de toda España e Hispanoamérica, pero además le interesa mucho lo que es la economía aplicada, ¿no? a los datos. En este caso, por ejemplo, a él le interesan tanto el tema de las pensiones, que ya publicó un libro que se titula Pensiones públicas y mañana qué. Él ha escrito libros para darnos cuenta de quién es, de cómo es y cómo piensa. Ha escrito libros con Vicente Navarro y también con Alberto Garzón. Pero no solo eso, sino que también ha publicado con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros. Esto es muy representativo, refleja muy bien quién es y cómo es, porque este libro con Daniel Lacalle se titula Hablando se entiende la gente. Debate plural sobre la economía española. Nosotros es lo que esperamos que esto suceda hoy también, un debate plural sobre las pensiones españolas.
Luego Javier Morillas Gómez, que tiene un interesante blog que se llama Bárcabo, creo que es un pueblo de Huesca, pero ha tenido una trayectoria muy diferente a la que tuvo nuestro Juan López, que es porque cuando acabó de estudiar en 1977, él empezó a trabajar en la industria química, trabajó también en diferentes empresas, incluso en el Banco de España, participó en debates y escribió para diarios y participó en la televisión. Y luego ya pasó a trabajar como profesor en la Escuela de Diplomatura. Sus artículos revelan una preocupación muy fuerte por el déficit público y la necesidad de regularlo, también por la pérdida de los empleos. Uno de sus últimos artículos nos ha dejado muy claro cuál es su posición, que dice, se titula Sobra gasto. Creo que lo dice todo así. Y nuestro moderador, que es José Manuel Cansino Muñoz, Repiso, tiene un currículum impresionante de publicaciones en solitario o con otros, muy largo, es impresionante. Y está muy interesado en evaluar el sector público español. Se ha dedicado mucho sobre ello. Publica en el Diario de Sevilla, en el ABC y La Razón. Tiene una página en La Razón donde recopila sus publicaciones, sus artículos en la prensa, y deja clara una posición que a mí me ha resultado, en uno de sus últimos artículos, que me ha resultado muy esclarecedor de cómo es, y es que ha respondido a la frase de ¿es la economía estúpidos? Con una que dice es la batalla cultural, estúpidos. Y le doy la voz a José Manuel para que se inicie el debate. Muchísimas gracias, Ángela, por tu introducción, y también Fernando y Ferran por vuestra amable invitación a participar en este seminario, en el que intentaremos aportar algunas claves que estén alejadas de los tópicos que habitualmente llenan el debate en torno a las pensiones, que es un debate sumamente delicado porque afecta a millones de compatriotas, como vamos a ver, y que, sin embargo, a pesar de lo sensible del tema, se aborda no pocas veces con una frivolidad impropia de la dimensión de este tema y de la angustia que con frecuencia acaba trasladándose por quienes abordan de manera frívola la cuestión de las pensiones sobre quienes están recibiéndolas o sobre quienes tienen la expectativa inmediata de recibirlas. Esa angustia que se genera, por supuesto, no es nada bueno, pero además puede conducir a decisiones en el ámbito económico de naturaleza errónea, decisiones de corto plazo, movidas por la angustia, por la preocupación ante una incertidumbre inducida que hoy vamos a intentar ver hasta qué punto llega y con qué problemas verdaderamente tenemos que lidiar. Y sobre todo, si somos capaces, pues sería de interés el poder aportar algunas líneas de resolución para aquellas situaciones que puedan plantearnos problemas. Voy a intentar ubicar el debate rápidamente. ¿Por qué pandemia y pensiones? Bueno, la relación entre una crisis económica cuyo origen está en la pandemia de la COVID-19 y la posibilidad o la sostenibilidad del sistema de pensiones viene establecido por una triple relación. Por una parte, el gasto en pensiones depende de factores demográficos, por otra parte depende del comportamiento del mercado de trabajo, y en una tercera pata o en un tercer pilar depende de factores institucionales. La pandemia o la crisis económica que tiene su origen en la pandemia no impacta sobre estos tres pilares de la misma forma, así que hay que identificar bien en qué parte de estos pilares se están socavando la fortaleza de los mismos como consecuencia de la pandemia. Desde luego, en la perspectiva del pilar demográfico, la pandemia afecta al movimiento de las personas. Estamos en este momento en España prácticamente todos confinados a nivel
regional y municipal, pero desde luego internacionalmente es el primer impacto que importa. Tengamos en cuenta que en el año 2019 hubieron 450.000 personas que fueron recibidas en España como nuevos residentes, mientras que a lo largo del año 2020, como consecuencia del cierre de las fronteras y la reducción de la movilidad internacional, fueron aproximadamente 240.000 personas. Por tanto, las migraciones son un primer factor que viene impactado por la crisis de la pandemia. Junto a este factor hay otros de naturaleza demográfica no directamente impactados, al menos no impactados a corto plazo, como es el caso de la tasa de fecundidad. En este momento la tasa de fecundidad de la mujer en España está en 1,2 hijos, es la más baja que tenemos en la Unión Europea, son datos del año 2019. Y por último, también tenemos que tener en cuenta la esperanza de vida, que viene en los últimos tiempos a aumentar a razón de 1 año por cada década. El segundo de los pilares es el funcionamiento del mercado de trabajo, y en él hay como factores a destacar la tasa de actividad, el número de trabajadores ocupados y la productividad de los mismos. Y de estos tres factores, el segundo es el que directamente se ve impactado por la pandemia. El número de parados, que ahora mismo, el número de personas ocupadas, que son las que en un sistema de reparto tienen que financiar con sus cotizaciones las pensiones de quienes en este momento las están recibiendo, aproximadamente unos casi 9 millones de compatriotas. Bueno, pues en este momento son 19 millones de personas las que están trabajando en España, muchas de las cuales están ante una situación laboral verdaderamente incierta, y esto, pues por supuesto que impacta en los ingresos del sistema con los que hay que pagar las pensiones. Y por último, el tercer pilar que define la cuantía del gasto y por tanto si es o no sostenible el modelo, son los factores institucionales que vienen establecidos por la ley, en este caso la ley del año 2011, que es la que regula la última de las reformas y la que establece aspectos tales como la edad legal de jubilación, el mínimo de años cotizados para poder acceder al 100% de la base reguladora y también los años tenidos en cuenta en el cálculo de la pensión. ¿En qué cifras estamos? Bueno, la última de las nóminas de las que tenemos datos, es decir, la nómina mensual última que podemos conocer, corresponde al mes de septiembre de este año, y en ese momento se pagaron casi 10.000 millones de euros para financiar el conjunto de las pensiones en España. De esas 10.000 millones de euros que se pagan 14 veces al año, porque son 14 las pagas, como sabemos, el grueso corresponde a las pensiones de jubilación, más de 7.000 millones de euros, y la segunda pensión en cuantía corresponde a las pensiones por viudedad, algo más de 1.700 millones de euros para financiar esto. Esto va a 8,8 millones de compatriotas, que es el número de pensionistas que en este momento tenemos. Está bien poner esa cifra en perspectiva con el conjunto de la población española, en este momento 47,3 millones de españoles. Se soporta con las contribuciones por contingencias comunes de 19,17 millones de personas que están en este momento trabajando, con los datos últimos disponibles del tercer trimestre del año 20 en curso, y eso llevado a volumen total de gasto. En el año 2020 se espera que cerremos el año con un volumen total de gasto de casi 160.000 millones de euros, y para el año próximo la previsión y el documento de previsión de presupuestos generales del Estado, la suma sube esa cifra a más de 163.000 millones. Según los cálculos que ofrece, como ahora vamos a ver, el Ministerio, en este momento la deuda acumulada de la Seguridad Social asciende a más de 72.000 millones de euros, y los cálculos de la AIREF, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nos dice que el sistema de la Seguridad Social en España tiene en este momento un déficit estructural del 1,3%. Para quienes no están familiarizados con este término, el déficit estructural es la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene, en este caso, el sistema de la Seguridad Social, una vez que no se tienen en cuenta los gastos por la carga de la deuda. Es decir, cuando quitamos los gastos por amortización de la deuda y quitamos también del cálculo los gastos por el pago de los intereses
por la deuda viva, lo que nos queda, esa diferencia sigue siendo negativa, y en cálculo del Producto Interior Bruto, para que tengamos una idea, aproximadamente 1,25 billones de euros, que es el Producto Interior Bruto español. Bueno, pues todavía el sistema de la Seguridad Social tendría un déficit anual del 1,3% de ese Producto Interior Bruto. Y para no cansar e ir al primer tema que me gustaría introducir en el debate, ahí tenemos la evolución del número de pensionistas en los últimos años en España, los últimos 15 años, una evolución inequívocamente al alza, que además ahora la podemos también poner en perspectiva con el panel que tienen ustedes a la derecha de su pantalla, en la que se ve la cantidad de dinero que tiene el fondo o la hucha de pensiones, de la que se ha venido tirando. El pico máximo se alcanzó en el año 2011 con más de 66.000 millones de euros, fue lo máximo que hubo acumulado en este fondo de reserva del sistema, y que ahora prácticamente, como ustedes ven, está agotado. Y por último, con este escenario a mí me gustaría compartir con los panelistas qué opinión tienen sobre las propuestas que ha lanzado recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para hacer frente a esta situación. Naturalmente, me gustaría que comentaran esta, pero cualquier otra propuesta que ellos tengan, pues también. Las propuestas de la AIREF son propuestas de corto plazo, distingue entre estas recomendaciones que vamos a comentar y algunas otras de mayor calado que dejaremos para más adelante. En primer lugar, destaca el hecho de que las cotizaciones por desempleo en España están aproximadamente 3 puntos por encima de lo que es el promedio de las cotizaciones por esta misma contingencia en otros países, y propone que se reduzcan la cotización por desempleo y que a cambio se suba en esa misma cuantía la cotización por contingencias comunes, que iría a suponer un mayor volumen de ingresos para el sistema de la seguridad social. Y naturalmente también propone cambiar de hueco o cambiar de sitio en las cuentas el hueco que dejarían los dineros que dejan de entrar por cotización por desempleo, puesto que lo que propone el AIREF es que esa menor cotización por desempleo se asuma como un mayor gasto por parte del Estado español. En segundo lugar, también propone sacar del sistema de la seguridad social algunos gastos que están asociados a prestaciones no contributivas y que, por tanto, en principio, según la AIREF, no deberían salir del presupuesto de gastos de la seguridad social. Eso daría un poco más de oxígeno. Y por último, la tercera de las propuestas es la de profundizar en las reformas paramétricas que se pusieron en marcha en el año 2011, paramétricas porque lo que hacen es definir los parámetros en función de los cuales se calcula la pensión de entrada en el sistema. Los años de cotización, propone que se reduzca se retrase la edad de jubilación efectiva, no la edad legal, que ahora mismo está en los 67 años, y que se aumente el número de años utilizados para calcular la pensión. Esto ya sabemos que provocaría una reducción en el valor de la pensión. Por tanto, este es el escenario que nos puede servir de marco para iniciar el debate, las primeras propuestas, y a partir de ahora, pues si os parece, Juan o Javier, cualquiera de vosotros, toma la palabra. Bien. Pues si quieres, bueno, Juan, si quieres. Sí, bueno, como os parezca. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es difícil en unos pocos minutos tratar de decir todo lo que uno piensa sobre el asunto, pero yo creo que estamos de acuerdo en que lo importante es lanzar ideas y bueno, tratar de contribuir a que la gente piense y pueda decidir mejor, ¿no? En relación con el tema de las pensiones, a mí me gustaría señalar antes que nada cuál es mi punto de partida, ¿no? Es que yo creo que estamos ante un problema que tiene dimensiones muy diferentes y que yo creo que hay que ser cuidadoso a la hora de estudiarlo. Tiene dimensiones éticas, dimensiones políticas, dimensiones económicas, financieras, y me temo que con demasiada frecuencia esas dimensiones se mezclan haciendo una especie de juego de manos que a mí me parece que hace un flaco servicio a la sociedad, ¿no?
¿Cómo veo yo el asunto? Yo creo que hay un punto de partida y es que cualquier sociedad, o por lo menos una sociedad moderna, se plantea qué quiere que ocurra con las personas, digámoslo así, mayores que han llegado a un determinado nivel, a una edad, sea cual sea, en la que se considera que no deben o no pueden seguir trabajando. Y yo creo que básicamente hay dos caminos. Un camino que es el de decidir pues, que cada persona, digamos, se resuelva ese futuro por sí misma en función del ahorro que haya podido acumular a lo largo de su vida, o en el otro extremo, digámoslo así, pues una vía que implique un reparto a partir de la solidaridad entre la ciudadanía, con una posible vía intermedia que sería complementar ambas vías. A mí me da, mi posición es que yo creo que eso es una elección de carácter ético, de carácter preferencial. Por lo tanto, podría uno estar discutiendo con otra persona toda la vida si es mejor un sistema actuarial de ahorro o un sistema de reparto, y seguramente no llegaríamos nunca a estar de acuerdo, entre otras cosas porque, como muy bien saben algunas compañeras y compañeros catalanes, pues como decía el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, las razones desgraciadamente no sirven para convencer, ¿no? O sea, es un tema ético, preferencial, y que creo que hay que decidirlo colectiva y democráticamente. Si se decide que cada persona, cada individuo resuelva su futuro, pues habrá que estudiar de qué manera se puede organizar eso de forma más eficiente. Y ni siquiera habría que pensar, porque hay un sistema financiero que seguro que tendría incentivo para organizarlo sin que nadie tuviera que decirle cómo lo hace. Pero si la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de España, establece que desea un sistema de reparto basado en un principio moral de solidaridad para hacer frente al problema de la falta de ingresos a partir de una determinada edad, entonces se nos pone por delante el problema de financiar ese gasto. Ahí entramos entonces en un problema financiero. Hay que determinar cómo se financia ese gasto. Y yo tengo la impresión de que cuando se habla de la financiación del sistema de reparto, del sistema público de pensiones, pues se hace algo de trampa. Porque yo no he oído hablar nunca de la sostenibilidad de la administración de justicia o del aparato administrativo o del ejército. ¿Por qué? Pues porque no, porque son decisiones que un Estado, que una sociedad toma y afronta la financiación con los medios que tiene en mayor o en menor medida. Otra cosa es que si se determina que vamos a establecer un sistema de reparto como es el nuestro para tratar de financiar el sistema público, podemos analizar cuáles pueden ser las fuentes que van a garantizar que fluyan ingresos, pero no solo para el sistema de pensiones, sino para el conjunto de los gastos que realiza el Estado. Y yo creo que ahí también a veces se ocultan cosas. O sea, no es cierto, así de fácil y contundente me permito decirlo un poco provocativamente, no es cierto que el sistema público de pensiones dependa de un factor demográfico o ni siquiera de lo que ocurre en el mercado de trabajo, porque la financiación de un sistema de pensiones depende también del incremento de la productividad, del incremento general, del crecimiento general de la economía o de la distribución de las rentas. Por lo tanto, hay que tener otras variables que a menudo no se tienen presentes en el análisis de cuáles pueden ser las fuentes de financiación del sistema público de pensiones. Y luego hay otra trampa que a menudo estamos contemplando, día a día estamos contemplando, que es no solo el centrar el futuro del sistema de pensiones en el factor demográfico, que como he dicho es una falsedad, o sea, es algo metodológicamente inaceptable, porque podría aumentar, podría disminuir hasta una persona la población de un país, la población trabajadora de un país, pero si esa una persona, es un ejemplo extremo y radical que pongo, obtuviera el Producto Interior Bruto capaz que pueda producir 500.000 porque es extraordinariamente productivo, pues no necesariamente habría un problema demográfico para poner en cuestión las pensiones, ¿no? O sea que no es solo el factor demográfico el que hay que tener en cuenta, pero también, como digo,
es que hay una trampa adicional, porque se habla a menudo de cuál es el horizonte demográfico que va a poner en cuestión el sistema de pensiones y no se le dice a la gente que aquí vamos a no engañarnos, somos profesores, somos académicos, somos gente honesta y yo me atrevo a decir que con toda seguridad no podemos afirmar cuál va a ser la población de ningún país dentro de 30 o 40 años. La prueba es que quien está especializado en eso no lo sabe. Ustedes conocen perfectamente cuáles son las estimaciones demográficas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística de España y de Eurostat para nuestro país. Y hay diferencias de aquí a 2065 de hasta 11 millones de personas. O sea, es que depende quién haga la estimación, puede llegar a decir que va a haber 11 millones de personas más. Y la tasa de dependencia también varía enormemente. O sea, no es verdad que sepamos cuál va a ser la población dentro de 30 o 40 años. Lo mismo que no sabemos cuál va a ser el Producto Interior Bruto dentro de 30 o 40 años. Por lo tanto, hacer deducciones de cuál va a ser el futuro de las pensiones a partir de esas estimaciones, la experiencia, la evidencia ha demostrado que es erróneo. Y luego, por último, en esta primera ronda, yo creo que está ocurriendo algo que sí que es verdad que ocasiona un problema gravísimo al sistema público de pensiones una vez que la sociedad ha decidido que sea de reparto. Y es, en primer lugar, que llevamos muchos años haciendo políticas que van, yo lo llamo, digamos, un poco coloquial o familiarmente, que van con el freno pisado, ¿no? Es decir, son políticas que generan un freno de la actividad porque son políticas que reorientan y que incentivan el destino de los recursos hacia el sector financiero y que por lo tanto deteriora mucho la actividad productiva, con lo cual la capacidad de generar ingresos disminuye. Y en segundo lugar, porque las nuevas exigencias de mayor gasto derivadas, afortunadamente, pues de que la gente vive más, de que deseamos que haya un poco más de descanso al final de la vida, pues queremos seguir financiándolas con figuras y con modos que son de otra etapa, en la que no teníamos el volumen de gasto que hay ahora. Oí hace un momento, sobra gasto. Bueno, habrá que hablar, ¿no?, de qué tipo de gasto es el que sobra, porque, claro, si matamos a la mitad de la humanidad, pues tendríamos mucho menos gasto que financiar. Pero es que a lo mejor disponemos de fuentes de financiación que pueden permitir financiar un gasto, que por supuesto yo entiendo que debe ser siempre el adecuado y no despilfarrar, con una carga mucho menor que la que estamos soportando ahora con un sistema fiscal que responde, que mantiene prácticamente las mismas figuras que casi hace 100 años y que lógicamente pues tiene que hacer que salgan chispas a la hora de financiar requerimientos financieros de una sociedad mucho más moderna, ¿no? Bueno, ese sería mi punto de partida a la hora de abordar esto. Yo creo que efectivamente estamos en un problema importante, en una encrucijada, porque fuentes o demandas de gasto social que hoy día una sociedad moderna reclama, pues no podemos seguir financiándolas con los sistemas y con los modos de épocas que, para bien o para mal, yo creo que para bien, pues han pasado, ¿no? Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu intervención, indudablemente provocadora, estimulante. Javier, pues por favor. Sí, muy bien. Vamos a ver, yo creo que es que quizá vamos a mezclar muchas cosas, ¿no? Y debemos aterrizar, porque si no nos metemos en cuestiones filosóficas, éticas, todo lo que ha señalado Juan, que me parece muy procedente como prolegómeno, pero lo que tenemos es un último acuerdo en el Pacto de Toledo, ¿vale? O sea, no está tampoco muy claro eso de que se haya decidido en nuestra sociedad un sistema de reparto. Yo soy partidario del sistema de reparto desde el año 1916, en que se crea la ley de retiro obrero y se fija por un sistema que en ese momento era de capitalización,
y pensando en una jubilación a los 65 años, cuando la esperanza de vida estaba a los 66 y en estos momentos está por encima de los 80. Imaginémonos lo que hubiera sido si efectivamente ese sistema de capitalización se mantiene tal cual con lo que fue la depresión de los años 30 y la guerra en España y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el sistema, no habrían cobrado. Todas las personas que estuvieron cotizando durante los años 20, por ejemplo, pues no habrían adquirido pensión a partir de los años 40, 60, etcétera. Que era el momento más bueno, donde había un monto mayor, ¿no?, en las arcas de la seguridad social. Por tanto, el sistema de capitalización tiene una racionalidad importante porque una persona puede destinar, un país, perdón, puede destinar a su población no activa un volumen de recursos que esté en relación con su PIB por habitante y con su nivel de bienestar. Y eso, querámoslo o no, Juan, está en relación con la misma población activa del país. No es lo mismo tener 22 millones que tener 200 millones o tener 1.000 millones como pueda tener la República Popular China o la India. Por tanto, hay una relación dentro de los muchos aspectos que influyen. Entonces, a lo que debemos ir, yo creo, las últimas decisiones del Pacto de Toledo, después de 9 años, donde ha habido un nuevo acuerdo. Decía José Manuel que había bueno, dentro del esquema que nos ha puesto ahí tan interesante, pero él contaba con los datos de ocupados de la EPA, 19 millones, lo que nos da la EPA, no llega a los 19.200.000, ¿no? Creo recordar, el tercer trimestre, vale. Sí, pero eso, José Manuel, no es lo que está ahora financiando las pensiones. Lo que están financiando las pensiones no es el empleo EPA, es la afiliación, es el número de cotizantes a la Seguridad Social. Por tanto, ese número debemos intentar, ¿vale?, que sea el mismo, que coincida con el número de cotizantes. Lamentablemente no coincide. ¿Por qué? Porque existe economía sumergida. Y entonces ese es un aspecto muy significativo, que está relacionado, por supuesto, con el volumen de población activa y ya más que con la población activa, con la población ocupada efectivamente. Y entonces el sistema en estos momentos no está mantenido por los 19,17 que veíamos en el cuadro de ocupados de la EPA. Está mantenido por los 18 millones, no 19 y pico, 18.800.000 de afiliados a la Seguridad Social, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Nos debemos, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que ante una dinámica como la que hemos tenido en los últimos 10 años y que previsiblemente vamos a tener, porque también Juan hablaba de incrementos de productividad, pero es que no se están produciendo incrementos de productividad en la economía española, Juan. Y con los residentes que se están incorporando últimamente y con el volumen de inmigración no cualificada que estamos teniendo, no cabe esperar que haya incrementos de productividad. Otra cosa es si nos ponemos a seleccionar, como están haciendo muchos países, y que sería mi posición, seleccionar efectivamente inmigración STEM, con personas cualificadas en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, y eso sí tiene una alta productividad y, por tanto, pues te puede permitir en un determinado momento financiar unas pensiones, no como las actuales, sino mucho más altas. Claro, es que cuando se hace comparación, dicen, bueno, ¿por qué es que las pensiones en Alemania son un 25% más altas que en España? Sí, claro, hijo, es que el Producto Interior por habitante en España es también un 25% más bajo que en Alemania. Es como cuando se quieren establecer comparaciones que vemos que en los medios de comunicación, lamentablemente, se hacen muy periódicamente y todo se compara, ¿no? Porque los salarios de los médicos son en Luxemburgo un 50%, tal. Claro, sí, no sé, a mí me gustaría tener los salarios medios de Luxemburgo, pero es que para eso tenemos que conseguir que el PIB por habitante en España sea tan alto como en Luxemburgo, que por cierto es más del 200% de la media de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que a la gente hay que ponerle los objetivos muy claros, sin intentar divagar mucho, es decir, un objetivo claro como sociedad tiene que ser incrementar la riqueza por habitante en el país. Y ese PIB por habitante va a marcar los niveles salariales y va a marcar también los niveles de ayuda y los niveles de las propias pensiones. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Qué nos ha dicho? Bueno, en esta última reunión del Pacto de Toledo. Yo participé en unas comparecencias que hubo hace el año
principios de los 2000, 2003 quizás sería, en el Congreso de los Diputados sobre el tema de las pensiones y en relación con la inmigración, y bueno, pues han pasado 15 años y sigue siendo un tema permanente y es muy lamentable que desde el año 2011 pues se hayan, como digo, pasado 9 años para que se haya alcanzado un mínimo acuerdo, porque efectivamente en este último Pacto de Toledo, digo, porque depende de muchas cosas y todas son importantes, no podemos despreciar ninguna, ni podemos despreciar la productividad y la cualificación de las personas que vienen con nosotros, que vienen al país, de los inmigrantes, qué nivel tienen de cualificación, ¿vale? Si son analfabetos funcionales, como está ocurriendo con muchos, o si tienen un nivel superior, que no, lamentablemente no es el caso, ¿vale? ¿Cuál es el volumen de población activa que se nos van a incorporar? De población activa, no que esté enfermo, no que esté en la cárcel, no que esté cumpliendo el servicio militar, es decir, lo que consideramos población activa en el país, que en nuestro caso son esos 22 millones aproximadamente, y que necesita de varias modificaciones el sistema para ser mantenible, porque efectivamente, claro que todo puede ser mantenible tirando de los presupuestos, pero yo creo que como economistas tenemos que racionalizar y tenemos que transmitirle a la sociedad la idea de que se debe racionalizar y a la propia administración también, eso es importante. Entonces, ahora, ¿cuál es la edad oficial de jubilación? Sabemos que son los 65 años y 10 meses. ¿Cuál es la real? La real no son la oficial, los 65 años y 10 meses, son 64 años y 6 meses. ¿Y la oficial en el año 2027? Hemos dicho, ya en el acuerdo que hay en el 2027 de las fuerzas parlamentarias, y yo creo que son los consensos en los que nos debemos basar, y tampoco está claro el consenso de que el sistema tenga que ser de reparto sin rehuir el de capitalización, porque hay ahora mismo, en este mismo acuerdo último, se aboga por sistemas de planes complementarios, que algunos me dan miedo. Algunos me dan miedo, ¿por qué? Porque hemos visto esto en manos de gobiernos de gobiernos no reputados, cómo pueden hacerse con esa caja oficial de pensiones, de estos planes que no son privados, pero que bueno, van a aparecer en la negociación o que se pueden favorecer en la negociación colectiva. Si te parece, vamos cerrando esta primera ronda, ¿sí? Vale. Entonces yo creo que quizá debemos, no sé qué opina el moderador, pero a lo mejor centrarnos en lo que son las últimas recomendaciones, ¿no? Las famosas 21 recomendaciones del Pacto de Toledo, porque realmente es ahí donde está la sociedad española. Muy bien, bueno, pues efectivamente el debate está cumpliendo con las expectativas que había levantado. Están llegando preguntas por el chat y yo voy a retomar algunas de las cuestiones que aquí habéis planteado. Las propuestas del Pacto de Toledo, la inclusión de medidas de complemento de la pensión a través de fondos, de los que ahora vamos a hablar. Vamos a hablar también de Luxemburgo de manera tangencial y de algunas de las propuestas que Juan lanza como nuevas fórmulas fiscales. Por ejemplo, hay un documento reciente de este verano de dos analistas del Banco de España donde dicen que la rentabilidad media del sistema público de pensiones en España, tomando como referencia el ejemplo de una persona que se jubiló, de una muestra que toman de la muestra continua de vidas laborales, de personas que se jubilan en el año 2017 y calcula cuál ha sido la rentabilidad promedio. Fue del 3,5% para la mayor parte o para el conjunto de la muestra. Y esto enlaza con algunas de las preguntas. Por ejemplo, Gemma introduce la pregunta por la flexibilidad nos pide opinión sobre la flexibilidad del momento de la jubilación. Por ejemplo, este estudio decía que las personas que habían decidido retrasar la edad de jubilación más allá de la que les resultaba necesaria para alcanzar el 100% de la base reguladora, en cambio tenían una rentabilidad que era muy poco superior a la que correspondía a las personas que se habían jubilado llegado exactamente el momento. Esa rentabilidad adicional era de solamente 0,2 puntos y llegando al 3,7. Y en cambio, las personas que habían decidido jubilarse
de manera parcial y anticipada, compatibilizando los últimos años de su vida laboral con una pensión parcial, habían conseguido una jubilación, una rentabilidad del 3,9%. Por tanto, el sistema estaba enviando señales más proclives a la jubilación anticipada que no a la jubilación retrasada. Ese mismo estudio que calculaba cuál es el coste por pensión unitaria, es decir, cuál es la cantidad de euros que el sistema aporta por cada euro que una persona ha aportado a lo largo de su vida, y el resultado era de 1,74 euros por cada euro aportado. Es decir, el sistema que en este momento tenemos, sobre el que estamos debatiendo, aporta casi 2 euros adicionales por cada euro que una persona ha aportado. Y ahora tenemos la primera de las propuestas que ahora se ha puesto sobre la mesa, y un par de comentarios más que yo quería introducir. Por una parte, al hilo de lo que Javier decía, está la propuesta del ministro Escrivá de crear un fondo, un gran fondo o varios fondos de dimensión importante de pensiones, pero de naturaleza colectiva, con la intención de alcanzar una rentabilidad mayor. Ahora mismo los fondos colectivos, los fondos de pensiones colectivos en España tienen una rentabilidad promedio del 4%, los PPI, los planes de pensiones individuales, tienen una rentabilidad promedio de 1,5 puntos por debajo, de 2,5, y la explicación, bueno, pues una explicación razonable parece estar en las comisiones de gestión que se cobran, que en promedio se ha conocido que es aproximadamente del 1,2%. Bueno, esta es una línea que va precisamente en el sentido de completar en el futuro la pensión pública con estas pensiones, esta fórmula de ahorro privado, pero de manera colectiva, en lugar de hacerlo de forma individual. Y luego Juan planteaba dos cosas, y es que en ese esquema que él propone de financiar las pensiones, no únicamente con la introducción de las personas que en este momento están, como muy bien Javier señala y precisa, afiliadas a la Seguridad Social y cotizando, sino también con el conjunto de los recursos que entran en el presupuesto general del Estado. Entonces, Juan decía que efectivamente estamos utilizando las mismas fórmulas tributarias que teníamos hace 50 años. Entonces, al hilo de esto, hay dos cuestiones, una reciente. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de establecer impuestos, por ejemplo, sobre los robots? ¿Cuál sería la unidad fiscal que se podría tomar como referencia para que eso no fuera solamente humo, sino que pudiéramos tener una figura tributaria nueva en ese modelo de economía 4.0 en el que estamos? Pero ¿cuál sería la unidad fiscal para hacer de esa propuesta algo tangible? Y termino con una tercera cuestión. Por tanto, tendríamos fondos de pensiones colectivos. ¿Qué os parece? Segundo, nuevas figuras tributarias, por ejemplo, esta de gravar a los robots o la inteligencia artificial. Tercera y última cuestión que lanzo: cómo gravar a todos esos fondos que ahora mismo se escapan de la tributación en España y tributan en países con fiscalidad reducida o directamente en paraísos fiscales para los que no existe control. Muchas gracias. Que es algo todavía muy embrionario y me parece quizá apresurado comentar, pero, en fin, es claro que responde a una iniciativa que lleva a complementar el sistema de reparto con uno de actualización, pues más o menos corregido o rediseñado. A mí me parece que eso es legítimo, me parece que eso está bien, pero yo insisto en que eso es una opción ética. O sea, es que, Javier, es que hay que hablar de filosofía y de ética, porque es que elegir entre uno u otro sistema es una opción de ese tipo y yo la respeto. Si la sociedad desea que además de un sistema de reparto haya un sistema que haga que cada uno vaya ahorrando, que es lo que ha ocurrido siempre, que el que tiene renta suficiente ahorre para cuando sea mayor, pues me parece bien, pero no engañemos a la gente, porque eso es una opción ética. Yo creo que cuando hay un problema en el sistema público de pensiones
por las razones que más o menos todos hemos comentado, decir, bueno, pues recurramos a un fondo privado que cada cual ahorre, pues, insisto, es legítimo, pero eso equivale no sé cómo a decir, cuando se ha producido una inundación, decir, lo que hay que hacer es que baje el nivel del agua. Hombre, pues sí, pero lo que tendríamos que quizá mirar es qué está dando lugar a que se produzca una inundación. Yo creo, insisto, en que hay dos cuestiones que hoy día producen una crisis, no diré extrema, pero muy grave, de la financiación, no solo del sistema público de pensiones, es que también podríamos hablar del sistema de salud o del sistema público de investigación, que es fundamental para que se desarrolle la innovación privada. O sea, es que es extensivo a todo lo que depende del gasto público. Y el problema es que las economías han generado menos crecimiento, que han generado efectivamente menos productividad y que además esa productividad y ese crecimiento ha generado un excedente que va a un sistema financiero que no impulsa en lo que sería de desear la actividad productiva y empresarial. Entonces, eso es el primer elemento que yo creo que hay que revisar a la hora de ver por qué se ha producido, digámoslo así, esta inundación. Y luego, en segundo lugar, es que a mí me parece que distinguir entre Estado y seguridad social, pues es como cuando se dice el Estado y las comunidades autónomas. No, oiga, no, es que las comunidades autónomas son Estado. Es que la seguridad social es Estado. Por lo tanto, hemos hecho una distinción que no responde a la naturaleza efectiva de lo que teníamos delante de nosotros. Entonces yo creo que es bueno que la seguridad social se contemple, pues lo mismo que se contempla el ejército, lo mismo que se contempla la monarquía, en fin, la casa del rey, o lo mismo que se contempla el Instituto Cervantes, porque es Estado y no algo que sea una institución aneja que negocia con el Estado. O sea que eso por un lado. Y creo que hay, por otra parte, como decía, pues hay que pensar en nuevas figuras impositivas. Es que, claro, si seguimos pensando en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el IVA, en el impuesto sobre sociedades, esto no funciona. Yo siempre pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo que sé que es de brocha gorda. Y, por lo tanto, como cualquier ejemplo de brocha gorda, pues tiene el inconveniente de que es de brocha gorda y es muy criticable como tal, pero también creo que sirve pues un poquito para ver a qué me quiero referir. Miren, según el Banco Internacional de Pagos, en la economía mundial hay un volumen cercano a los exactamente 14.900 y pico, pongamos redondeando 15.000 billones de dólares en transacciones financieras. Lógicamente, el Banco Internacional de Pagos ahí contabiliza, pues se pueden ustedes imaginar, desde una operación en cash hasta la operación más compleja que pueda haber en los mercados financieros. 15.000 billones al año. El gasto público de todos los estados del planeta es más o menos 27 billones de dólares al año. Pongamos 30 también para redondear. ¿Eso qué quiere decir? Que con una tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera, se financiaría todo el gasto público de todos los gobiernos del planeta sin un solo impuesto adicional. Sé que eso ni se puede hacer mañana, ni es automático, pero lo pongo como un escenario que tenemos ahí. Porque a veces parece que estamos mirando adelante y estamos mirando en realidad atrás. El impuesto sobre los robots, un impuesto sobre los robots es un impuesto sobre las máquinas. Es que un robot le llamamos hoy día robot a una máquina que existe desde hace un siglo casi, solamente que tiene como forma humanoide. Pero el robot es una máquina. El robot es algo nuevo. Ahora como que tengamos que pensar en que hay que grabar los robots. Eso es seguir pensando en el mismo esquema de una fiscalidad, no de 50 años, José Manuel,
de hace casi 100 años. Entonces, lo que creo, comparto la queja y acepto modestísima y humildemente la queja de Javier de que esto no resuelve el problema de mañana. Bueno, es verdad, pero también nos pagan para, en fin, ir un poquito hacia adelante, ¿no? Y proporcionarle a la sociedad algunas perspectivas, porque si los intelectuales no ponemos las luces largas para que la sociedad, los políticos, los decisores y la ciudadanía también, pues vea un poquito más de lo que ayer se decidió en el Pacto de Toledo, en la Comisión del Pacto de Toledo, en donde hay no sé cuántos partidos que tienen que ponerse de acuerdo en una coma, porque pues eso está bien, yo me felicito, me alegro, saludo, pero creo que tenemos la obligación de advertir que hay un horizonte en el cual hay luz, ¿no? Efectivamente, Javier me dirá que con esa reflexión no aporto ni un gramo de solución al problema de hoy, pero es que creo que la tarea que tenemos es precisamente advertir que tenemos por delante otros escenarios. O sea, ya está bien de decir, en fin, no lo digo a vosotros, ¿no? Pero ya está bien de decir que para resolver y para plantear y resolver el tema de las pensiones, lo que hace falta es tener en cuenta los escenarios demográficos, cuando no ha habido nadie que haya acertado en uno de esos escenarios. Tiene gracia, en fin, lo del Banco de España es que es meritorio, ¿eh? Porque el Banco de España, que tiene como competencia vigilar, controlar y asegurar la solvencia del sistema financiero, falla en eso. No ha sabido garantizar la solvencia del sistema financiero. Es su tarea. ¿Qué es lo que le ha dicho a la sociedad y los poderes públicos que haga? No sabe hacerlo. Y sin embargo, se pone a hablar de lo que hay que hacer con las pensiones públicas que nadie le ha pedido que se pronuncie sobre ello. Hombre, y además haciéndolo de una manera que da vergüenza. Porque da vergüenza que una institución como el Banco de España hable de rentabilidad de las pensiones públicas. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría hablar de la rentabilidad del juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas, o de la rentabilidad de la monarquía, o de la rentabilidad del ejército, o de la rentabilidad de un hospital público. Podemos discutir si queremos financiarlos o no queremos financiarlos, si le queremos dar más dinero o podemos darle más dinero, o no le queremos dar más dinero o no le podemos dar dinero. Pero hablar de la rentabilidad de las pensiones públicas es un fraude y una ofensa a la inteligencia de las personas. Javier, por favor. Sí, pues yo comparto lo que dice Juan con respecto a lo de los robots. Es que parece que, bueno, una excavadora es un robot, ¿no? Imagínate si a todas las personas que sustituyeron las excavadoras o las hormigoneras mezclando el hormigón, o una cosechadora, una empacadora, en el sector agrario, bueno, se le hubiera puesto un impuesto. Pero es que efectivamente yo creo que está fuera del momentum, José Manuel. Por ejemplo, una cosa que sí está en discusión es lo que plantea Juan de esa generalización o esa inclusión del sistema de pensiones dentro de, o una parte dentro de los presupuestos generales del Estado sin más. Yo no estoy de acuerdo con ese totum revolutum, pero no estoy de acuerdo porque me parece que eso es restar posibilidad de eficiencia a organismos que deben ser muy eficientes. Me explico. Patrimonio Forestal del Estado, cuando se crea en su momento por la RAF y compañía, bueno, tiene que ser eficiente. Y entonces tiene unas cuentas también muy claras, donde qué es lo que se obtiene por madera que se vende, por extracción de resina, por el mantenimiento de los bosques. Y eso tiene también unos ingresos. Ya sabemos que puede ser deficitario, que es deficitario, pero eso no quita para que las cuentas se lleven
separadas. Yo, con una de las cosas que precisamente no estoy de acuerdo en las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, es lo que dicen la necesidad de separar y clarificar las fuentes de financiación. Y por eso dice, no, y sacamos las pensiones de viudedad. Oiga, vamos a ver, que cualquiera que conozca nuestras estadísticas oficiales sabe que esas fuentes de financiación están separadas y están clarificadas. Y son, pues, no sé, 1.700 millones, me parece, o lo que fuere, de las pobres viudas. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es que no vamos a considerar que son bienes gananciales lo que esas millones de mujeres a lo largo de todos estos 100 años casi de nuestros sistemas de pensiones, de millones de mujeres, de viudas que no han trabajado fuera del hogar y que de la misma forma que tienen bienes gananciales con sus maridos, con sus parejas, cuando compran un activo, esto no lo es por haber compartido la vida, lo vamos a separar. O sea, no sé, yo creo que bueno, primero es un menosprecio, me parece, en ese sentido, pero incluso a las propias mujeres, pero es que además no me parece correcto. Otra cosa es, sí, por ejemplo, el tema de que ahí también se aborda en esta reforma propuesta, en estas recomendaciones, vamos, que es apartar del Fondo de la Seguridad Social los sistemas estos de la tarifa plana de los autónomos. Vale, esto es una cosa que se saca, y yo lo considero más, y siempre lo he considerado, una medida activa de ayuda al empleo. Pero no me lo mezcle usted con el fondo de pensiones. No sé, es como los niños de la guerra que vienen de Rusia, o cuando quiebran los planes de pensiones en Rusia y se vinieron aquí varios miles de personas porque el sistema ruso había quebrado y vienen a cobrar. Bueno, muy bien, claro, porque es un sistema de reparto y porque en ese momento todavía estaba boyante y lo puede admitir. Pero separar las fuentes están muy separadas, están muy clarificadas y el sistema tiene que intentar, que nunca se va a mover con eficiencia, porque si se hubiera movido, como digo, con eficiencia, por supuesto, ni si hubieran cobrado pensiones de las cotizadas durante la segunda década del siglo XX, ni de la segunda ni de la tercera década, con esos sistemas de capitalización, y por eso ese sistema de solidaridad es entendible y es asumible. Otra cosa es que tengamos que complementarlo, y que tengamos que complementarlo con nuevos ingresos del Estado. Juan hacía referencia a puestos sobre transacciones financieras, se puede estudiar. También sobre la cuestión demográfica, que a mí me parece que efectivamente no tiene mucho sentido hacer estimaciones, siempre se hacen, ¿no? Lo primero que se equivocan es la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Población, cuando se reúnen cada 10 años. Si fuera por ellos, en las estimaciones que tienen hechos en los años 70, ahora estaríamos en 15.000 millones de habitantes. Bueno, han sido unas cifras realmente enloquecidas, las que han dado de evolución de la población mundial. Se pueden hacer estimaciones, pero a muy medio plazo, ¿no? Por tanto, yo creo que cosas concretas, pasitos concretos que se pueden y que se deben dar, ¿no? Pues elevar esa edad que decíamos oficial de jubilación, porque cada año se puede, lo que implica es reducir un cuarto del déficit por cada año que se gana a esa edad real de jubilación. Bien, o sea, desde esos 65 que estamos ahora hasta los 67. Eso me parece normal, me parece positivo. Sacar cosas que no tienen que ver con las pensiones, como si se sacan, pues sí, se inventan las tarifas planas, pues dice para los autónomos, dice para los minusválidos. Bueno, pues muy bien, si se puede crear una ayuda para los minusválidos, pero que no obedece a lo que es un sistema de pensiones. Cree un fondo para los minusválidos que será atendido en la forma que sea y habrá que pedir responsabilidad a sus gestores, porque también tendrán que administrar ese dinero, como cuando se ha pedido responsabilidad al fondo de pensiones que se creó en su momento, ¿no? Ese que ya está finiquitado y que, bueno, pues las inversiones que se hicieron lo que intentaron fue multiplicar ese fondo. Yo cuando decía, y termino con esto, con esta intervención, cuando decía que estos sistemas de planes complementarios pero colectivos que aparecen en las recomendaciones últimas del Pacto de Toledo,
me dan un poco miedo, sobre todo después de ver lo que el gobierno ha intentado hacer con el ahorro de los ayuntamientos. Es decir, que el gobierno, ayuno de liquidez, de repente localiza una cantidad importante de recursos y dice, bueno, esto me lo quedo porque al final es del Estado. Bueno, no, vamos a ver. Esto es lo que ha permitido a los ayuntamientos eliminar su deuda. Pensemos en el Ayuntamiento de Madrid, yo estoy en Madrid, que tenía una deuda que llegaba a los 9.000 millones de euros. Y gracias a eso se han ido abonando. ¿Por qué? Porque no se podía hacer ningún otro gasto, porque el objetivo primero era desendeudarse, lo cual está muy bien. Y se han hecho todas las obras de la M30 y todas las del túnel y todas las correcciones de puentes, etcétera, que se han hecho, y en estos momentos pues es una deuda absolutamente manejable. Y en muchos municipios, de los 9.100 municipios de España, se ha acabado con la deuda de los ayuntamientos. Han sido los que mejor han gestionado. También porque a la fuerza ahorcan, porque se les había prohibido efectivamente gastar si antes no se terminaban de desendeudar. Pero cuando han hecho ese gran sacrificio y ahora podían disponer de sus recursos, siguiendo pues ese conocido cuento, ¿no?, de la cigarra y de la hormiga, oiga, yo he estado ahorrando, usted no puede tratar igual a los desiguales. Es que hemos estado ahorrando y queremos ahora, pues para nuestros conciudadanos, pues que tengan más ayudas en el comercio, en la restauración o en lo que sea, ¿no? Entonces te digo que esos fondos complementarios dan un poquito de miedo de cómo puedan ser gestionados, y ya también si se meten ahí en la negociación colectiva y con los sindicatos, que tampoco se han demostrado unos grandes gestores. Hemos visto cómo han ido perdiendo todo su patrimonio por embargos durante los últimos 40 años, de muchos de los edificios que tenían, e inmuebles, etcétera. Y por tanto, yo creo que hay que ver estos gastos impropios que se han señalado, cuáles realmente son impropios, e ir perfeccionando el sistema. Muy bien, Javier, pues una última ronda. Introducimos también algunas de las preguntas que nos envían, por ejemplo, José Ignacio. Yo tenía aquí 3 cuestiones para la última ronda. Tenía, por ejemplo, esto algo que Ferran dijo en la introducción. En este momento no está rota la caja de la Seguridad Social, forma parte en esa visión que Juan defiende del Estado español, sin ningún tipo de matización. Somos desde ese punto de vista iguales todos los ciudadanos, pero ya parece que si no se ha abierto, al menos alguna sombra de incertidumbre se ha generado después de la transferencia a las provincias vascas de la gestión de la caja o de la gestión de las pensiones, no de su diseño, no de ningún otro elemento del mismo, pero sí. Entonces yo quería preguntaros si para vosotros esto es una preocupación, es una señal de alerta, un camino que no se debe recorrer porque ya lo conocemos en otros aspectos como la educación, la justicia, etcétera, o no tiene más importancia. Primera pregunta que me gustaría lanzar. La segunda también es una pregunta provocativa que viene al hilo de lo que tienen ustedes en el panel de la derecha. Esta es la evolución del número de pensiones en España, y ahí he marcado con un círculo en rojo la evolución a la baja que se produjo durante los meses duros de la pandemia, donde mayor era el número de muertes y mayor también la afectación a la población mayor. Esto para algunos es un aviso de lo que se pretende por parte de la aplicación de la eutanasia, aunque no se quiere mezclar un debate con el otro, pero indiscutiblemente podría tener un impacto. Y una pregunta que introduzco de las muchas que nos han ido llegando viene de José Ignacio. Si ustedes están de acuerdo en considerar que una persona ha llegado al final de su vida laboral, cuando ha conseguido ir acumulando una cantidad de conocimientos y de experiencia en su trabajo, no es un activo para su propia empresa, para el conjunto de sus compañeros, para la propia sociedad, y se debería tener un sistema flexible en su jubilación que le permitiera, bueno, compatibilizar o retardar ese momento de jubilación si comparte los conocimientos que ha ido
adquiriendo con sus compañeros, si se gestiona como una parte muy valiosa de la empresa para la que ha trabajado, y si el sistema también debería evolucionar hacia facilitar esa compatibilización de los últimos años de vida entre personas que todavía tienen salud, porque afortunadamente la esperanza de vida no solamente evoluciona en el número de años, sino también mejora la calidad de vida con la que ahora se llegan a los 65 o 67 años, y el sistema debería tener esto en cuenta, de manera que yo haría esta última ronda. Ya pasamos 10 minutos de la hora, quizás deberíamos intentar ajustarnos o ser fibrosos en nuestra respuesta, así que os dejo la palabra de nuevo. Gracias. Eso es. De la gestión del País Vasco de la Seguridad Social. Mi opinión al respecto es muy pesimista. Yo creo que en esa cuestión tenemos un pecado original. Desgraciadamente, en la transición, la derecha española prefirió en su momento pactar y darle sitio a la derecha nacionalista, pensando que al fin y al cabo era derecha como ella y que le iba a resultar más fácil en el futuro ir tendiendo los puentes necesarios que permitían dejar fuera a una parte de la izquierda, y lo que ha ocurrido pues es lo que estamos viendo en estos momentos en España, ¿no? Que tenemos un sistema, un régimen de autonomías muy imperfecto, muy mal diseñado a mi juicio, y que crea enormes ineficiencias. O sea, 17 autonomías comprando mascarillas o respiradores, es evidente que no tiene mucho sentido, y mucho menos a mi modo de ver cuando hay una situación de emergencia. En fin, no voy a hablar más sobre eso, creo que es conocido. Yo creo que necesitamos una vertebración de España, necesitamos vertebrar España. Yo sé que, como me podría decir Javier, que eso se sale absolutamente del día a día, pero es que creo que tenemos que insistir, alguien tiene que insistir en eso, alguien tiene que decir, oiga, es que estamos yendo por un camino que nos aleja de la sensatez, que nos aleja de la eficiencia, que nos aleja incluso de la paz y de la concordia entre conciudadanos, ¿no? Entonces, en fin, creo que hay un pecado original, creo que hay un mal diseño, creo que hay un régimen de tironeo permanente, y eso es una barbaridad. A mí me parece que eso es que no puede llevar a buen puerto, porque una cosa es la negociación, o una cosa es, incluso diría, el regateo en el mejor sentido del término, porque forma parte también de estrategias en fin, de provecho mutuo, pero otra cosa es ponerse a regatear o a negociar con quienes expresamente están diciendo, hoy mismo lo he escrito en un artículo que publico, que les importa un bledo el Estado. Entonces, en fin, eso soy pesimista, y soy pesimista, digamos, con carácter inmediato, pero en el fondo soy optimista en el sentido de que no voy a parar de decir que tenemos que reclamar desde la mayor cantidad posible de posiciones ideológicas y políticas, que hay que vertebrar a España. Y como estamos desvertebrados, pues el que se desvertebra termina finalmente también descerebrado, ¿no? Hombre, yo, José Manuel, creo que esa caída en el número de pensionistas, a ver, la eutanasia es otra cosa. La eutanasia es el derecho a que se alivie el sufrimiento, es un derecho individual, es una demanda que puede hacer una persona en un momento dado. Hacer desaparecer a la gente es otra cosa, y puestos a hacer desaparecer, pues lo que hace desaparecer a la gente, y en números mucho más cuantiosos, es el hambre, que cada día mueren 20 o 30.000 personas en el mundo. Las mujeres que mueren dando a luz, trayendo a la vida porque no tienen asistencia médica, los millones de niños que mueren en los 3 o 4 primeros años de vida porque no tienen atención. Eso sí es una
eso sí es un problema grave, ¿no? Pero, en fin, no creo que en este caso, o sea, no sea, la eutanasia es otra cosa, ¿no? Y bueno, sobre la jubilación, yo creo que yo soy partidario más bien de que se flexibilice, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que tú o yo, bueno, los que estamos aquí, que somos catedráticos, nos jubilemos a la misma edad de la persona que está haciendo una tarea en nuestro departamento, en la facultad, física, mucho más sacrificada, mucho más, en fin, forzada, que requiere un desgaste físico mucho mayor. Entonces, yo creo que no tiene sentido. Claro, el problema es que sería fácil decir, bueno, nosotros como hemos podido tener una vida más o menos cómoda físicamente, pues nos jubilamos ya cuando no podamos más, y que esta mujer o este hombre que llevan estos años, pues que también tienen posibilidad de jubilarse cuando quieran, pero si no tienen acceso a unas fuentes de ahorro de solidaridad, porque obviamente ahorro privado no lo van a tener seguramente, pues entonces lo que yo creo es que hay que establecer un sistema, pues un sistema inteligente, y creo que hay fórmulas, ¿no? Porque la seguridad social, hombre, no es que vaya a resolver los problemas financieros, digamos, permitiendo que se alargue libremente la jubilación de quien lo desee. Pero sí es verdad que, bueno, un cierto aire puede, un cierto respiro puede tener. Pero eso sería peligroso, insisto, si al mismo tiempo no se garantiza que las personas que por su esfuerzo y por la, en fin, la pesadez del trabajo que hayan tenido, pues pueden dejarlo, ¿no? Y aprovecho también para decir algo que yo creo que hay una confusión grande, ¿no? Porque este debate se suele asociar a una idea que a mi modo de ver es bastante equivocada, porque no es del todo cierto. Es verdad que no es una cosa de blanco y negro, pero no es del todo cierto que la prolongación de la edad de jubilación por este criterio de flexibilidad sea una amenaza para la creación de empleo, sobre todo para la creación de empleo juvenil. O sea, ahí tendríamos que ser, yo creo que, en fin, serios y procurar ser rigurosos, porque a veces se oye por parte digámoslo así, de los dos extremos, ¿no? Hay quien defiende que se baje la edad de jubilación para fomentar el empleo juvenil, cosa que no está garantizada de ninguna manera, pero también es verdad que se defiende aumentar la edad de jubilación porque así se van a resolver todos los problemas, cosa que tampoco creo que esté asegurada, ¿no? Sí. Bueno, yo respecto de la primera pregunta, es que se están pasando tantas líneas rojas. Recordemos que esto fue ya una reivindicación que le hicieron a Felipe González en los años 90, es decir, que Felipe González podría perfectamente haber continuado en el gobierno con un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero bueno, se consideraba que la ruptura de esa caja de la seguridad social y que de esos elementos comunes que dice Juan y que vertebran todo Estado, pues sería una mala noticia, porque cada uno de estos organismos que se transfieren son instrumentos que son utilizados por el nacionalismo. Es que esta, lamentablemente, es la experiencia que está ocurriendo en muchos casos, ¿no? Es decir, que no se actúa de manera leal. Con lo cual, incluso intentando racionalizar, pues no se puede racionalizar porque siempre está esa situación, como cuando pues, se transfieren, que se acabarán transfiriendo por los puertos principales del Estado, tal. Luego, ¿para qué sirve? Para que personas del propio Partido Nacionalista Vasco o del partido regional correspondiente, pues se pueda ubicar ahí y generar también pues la consiguiente red clientelar. Es decir, que parece que lo que estamos volviendo en ese sentido más es en la época del siglo XV, del siglo XVI, del Marqués de Villena y de los condados y de los duques de Alburquerque y tal, que tenían sus territorios, y en sus territorios no entraba el Estado central porque ellos eran los que vertebraban ese territorio, y eso es lo lamentable. Recordemos lo que nos costó, lo que costó aquello, que hubo que desmochar muchos castillos y acabar con muchos de aquellos nobles que estaban ahí individualmente blindados en sus provincias, en sus regiones, que no hacían caso
a lo que era la Constitución, o por lo menos no querían ver lo que era el avance hacia un Estado moderno, ¿no? Por tanto, y además hay un elemento, ya al margen de esto hay un elemento diferenciador, y es que va a ser también utilizado por las propias autoridades, en este caso de Vitoria, del País Vasco, para introducir diferenciaciones. Es decir, que sobre esa base de la tesorería de la Seguridad Social transferida, ellos efectivamente se organizan muy bien, se administran muy bien, que eso les honra, y que además tienen un nivel de pensiones más alto que el resto de España, porque han tenido actividades con un nivel de productividad muy alto y con un tejido industrial mayor, etcétera, etcétera, van a introducir a partir de ahí también diferenciación en el mismo cobro de pensiones. Con lo cual ya vamos a estar también agravios. Porque la pensión en España está siendo 1.000 euros, pero mira, sin embargo en el País Vasco va a ser de 1.200. Porque eso va a ocurrir, lo mismo que ocurre cuando hablan de la renta vasca de inserción y se compara con la renta valenciana de inserción o con la renta madrileña. Por tanto, yo creo que es un mal camino, pero como digo, es que en esta situación es que ya lo aventuró Rubalcaba, ¿no? que era otro que se mostró siempre en contra de este tipo de concesiones, pero es que sabemos que es la forma que ha encontrado de sobrevivir este gobierno, ¿no? Lamentablemente. Bueno, la segunda cuestión, que se refería también al tema de la caída de las pensiones de viudedad, que efectivamente afecta, José Manuel, no solo a la caída de las pensiones, sino a la esperanza de vida nacer en España. Yo creo que estábamos en el segundo lugar después de Japón, después venía Suiza, y ahora ya Suiza nos ha alcanzado. Estaremos en el tercero o, si no, cuarto, porque habrá que ver las últimas estadísticas que salgan, ¿no? Cuando salgan lo de ya en 2020. Entonces, bueno, resulta un poco tétrico. A mí me resulta hasta desagradable hablar de los términos, hablar de la eutanasia cuando todo lo que hemos visto y hemos sufrido de nuestras personas mayores durante estos meses pasados, porque nos parece desde luego el momento más inoportuno para tratar esta cuestión, y tiene que haber otras soluciones y otras medidas y cuidados paliativos y otra cuestión. Desde luego, el término en este momento me produce realmente repelús. Y luego la otra cuestión que planteabas era sobre la compatibilización, ¿no? y el aprovechar el conocimiento de las personas más mayores antes de la jubilación. Eso estaba muy en relación precisamente con lo que decía Juan. Es que son personas que son las que generan ese incremento de productividad en la economía. Entonces es una pérdida. Y cuando analizamos cómo y cuáles son las cualificaciones de las personas que se están incorporando como cotizantes de la Seguridad Social y las que están saliendo, y nos damos cuenta que ahí hay un déficit importante, y efectivamente hay que ver, bueno, esto cómo se puede aprovechar. Yo creo que en los altos cuerpos de la Administración del Estado, en notarios, en abogados del Estado, en diplomacia, etcétera, todo esto se va a ir extendiendo más. Yo recuerdo cuando estaba de profesor en la Escuela Diplomática, era un debate que ya mantenía. De, bueno, pero ¿por qué? Si yo puedo estar perfectamente, los embajadores decían, jubilar a los 75 años, y además es cuando más sé ahora del mundo, cuanto más experiencia tengo sobre el conocimiento del área en el que estoy, fuera Hong Kong, fuera Singapur, fuera sobre Gibraltar. Me acuerdo del embajador Eric Martel, que es uno de los grandes especialistas en eso, y sobre todo en trabajos que requieren mucho tiempo para adquirir una gran especialización, ¿no? Bueno, hablo de la carrera diplomática como de cualquier otro. A mí me parece que no, que eso hay que cuidarlo, hay que extenderlo, y hay que intentar en todo caso compatibilizarlo también durante un periodo de tiempo que sea, bueno, pues esa posibilidad para que otras personas vayan aterrizando también. Tiene que haber mecanismos. Desde luego, no los desincentivos. Estas son una de las recomendaciones positivas, a mí me parece, en este caso, del Pacto de Toledo. La penalización sobre las carreras de cotización de 40 años y más. Porque muchas de estas personas sacaron la oposición a una edad relativamente temprana, y claro, cuando llegan a los 60 y pocos años, pues ya tienen 40 años cotizados, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, esa es una salida, ¿no? que siempre se intenta ofrecer, y yo creo que la sociedad en su conjunto
tiene que aprovechar más esas capacidades. Es una cuestión casi de egoísmo, tiene que ser una cosa más de egoísmo de la sociedad. Frente, por supuesto, a aquellos otros que piensen que porque haya más personas que se jubilen van a quedar más puestos de trabajo libre, ¿no? Eso es una, bueno, evidencia que no hay ningún conocimiento económico en esas personas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo ya no robo más tiempo. Los comentarios de los participantes, de las personas que nos han estado siguiendo en directo son de felicitación, ¿no?, por la iniciativa y de agradecimiento por los conocimientos que habéis compartido, por este rato de tertulia. Así que yo ya le dejo la palabra a Fernando, que va a cerrar, pero sí os quería, Juan, Javier y Juan, agradeceros mucho la facilidad que me habéis dado y cómo habéis atendido a mi petición. Así que muchísimas gracias, y ya os tengo en muy alta estima diariamente, pues ahora todavía más. Muchísimas gracias por habernos hecho aprender de vuestra experiencia y de vuestras opiniones, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ahora que me estoy fijando, llevo un reloj. Esto, Fernando, no te lo vas a creer, pero tengo un reloj que me regalaron en TV3. No ¿sabes? Me fastidies. Sí, Esto pero te estoy hablando de hace ya unos cuantos años. Y el reloj dura de maravilla, porque tengo mi familia materna, viene de un pueblo de Planolas, del Pirineo. Y entonces se les ocurrió llamarme. Me llamaron una vez, me llamaron la segunda, no me ponía el pinganillo. Digo, mira, es que es una vergüenza, porque mi familia me están oyendo ahí en Planolas y me van a ver ridículo con este pinganillo. Es que mis abuelos no me enseñaron el catalán. Oye, no me volvieron a llamar. Pero mira, me quedé recuerdo. Pero ellos, hombre, ellos te entrevistaban. Con el reloj de TV3. Te mando una foto porque eran buenos. Pues bueno, ojalá un día TV3 nos represente realmente a todos los catalanes y sea una televisión plural en la que también se pueda entrevistar con libertad en castellano, en catalán, que son nuestras dos lenguas queridísimas ambas. Muchísimas gracias a todos por esta sesión tan interesante. A Ángela, que ha sido el alma mater desde la Junta de Sociedad Civil Catalana de la misma. Es nuestro primer webinar, además. Hemos hecho muchos contenidos digitales, hemos hecho los cafés digitales, hemos hecho reuniones, hemos hecho hasta un programa de tele, pero no habíamos hecho un seminario web a través de Zoom, y estamos muy contentos porque lo hemos podido retransmitir a través de Facebook también, en directo. Ahí mucha gente nos ha podido seguir y es un avance importante para Sociedad Civil Catalana. Gracias a Ferran por su introducción, recordándonos también las distorsiones que una hipotética independencia produciría sobre el sistema de pensiones en Cataluña de forma inmediata. Y muchas gracias sobre todo a los profesores Cansino, que ha coordinado el debate, Torres y Morrillas, por esta sesión tan interesante, tan rigurosa, también tan amena, ¿no? Era una cuestión que se preveía muy ardua, y yo les quiero agradecer muy especialmente el ritmo, la agilidad, la amenidad que ha tenido la sesión para seguirla bien, para aprender al mismo tiempo que se disfrutaba de la misma. Este es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? La gente quizá menor de 50 años es bastante común que diga, bueno, yo no sé si cobraré la pensión, ¿no? Y ante esta preocupación y ante estos temas que nos preocupan hay que abordarlos. Hay que abordarlos, como decía antes, con rigor, con libertad, con sentido económico, con sentido social y con pluralismo, que es este valor tan importante de una democracia que en Sociedad Civil Catalana tenemos en nuestro núcleo. Nosotros nacimos para defender los valores constitucionales en Cataluña, y esto evidentemente implica la unidad de nuestro territorio, la unidad de nuestra nación, y también otros artículos de la Constitución, como el artículo 50, que dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Como ha quedado claro con los datos que se han presentado, bueno, este mandato constitucional no es evidente que pueda realizarse, pero es obligatorio que se haga, y por tanto es imprescindible que pensemos entre todos, con los expertos como los que hoy nos han acompañado, cómo garantizamos las pensiones en el futuro. Ha sido extraordinario, ya digo, escuchar a nuestros ponentes en este análisis riguroso, sereno, inteligente, vibrante en varios momentos, con puntos de vista contrapuestos y al mismo tiempo con tanta educación entre ellos.
Por tanto, les doy las gracias. Doy las gracias también a todos los asistentes que nos han seguido a través del Zoom, a través de Facebook, que nos seguirán, porque esto lo colgaremos en YouTube y lo podrá ver mucha gente para siempre. Sociedad Civil Catalana pues seguirá siendo este espacio de referencia de los valores constitucionales en Cataluña y también el lugar donde todos los ciudadanos, todas las personas, los catedráticos, los activistas sociales que quieran pensar, debatir, trabajar por el bien común tendrán su casa y especialmente cuando vengan a Cataluña. Javier, cuando vuelvas por ahí, llámanos, cuando pase la pandemia. Juan, también José Manuel. Estamos a disposición de todos y contamos con todos y con todas. Muchísimas gracias por este seminario y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.